Voy a presentar la actividad. Este, eh, bueno, tengo al lado a la presidenta del colegio, va a decir unas palabras y después, bueno, va a hablar, va a disertar Luis Brustein y vamos a hacer un debate. Eh, bueno, yo escribí algo porque esto, ¿no? A veces uno en estos momentos se olvida y hay cosas que hay que decir, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos de Salud Mental, el Colegio de Psicólogos Distrito 14 Morón, con la participación y el apoyo de la Comisión Provincial de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, tiene el agrado de realizar esta actividad. A 50 años del golpe militar de 1976, este conversatorio para hablar de los derechos humanos ayer y hoy, que tiene el nombre Pensar el malestar en nuestro tiempo. Impacto de los discursos hegemónicos de segregación y violencia. En este caso tenemos el agrado de tener como invitado y disertante del conversatorio a Luis Brustein, columnista de Página 12, ex subdirector de Página 12, ex secretario de redacción de La Nación, de La No. Razón. La Razón. Vale, me parece dicho grave. De hecho, La Razón. Y bueno, y es escritor, autor de Contracara, El manuscrito Bonaparte y de próxima aparición Navidad de Fuego. Gracias, Luis, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, le cedo la palabra a la presidenta que Bueno, diga un saludo, una presentación. sí, bueno, simplemente darles la bienvenida a todas y a todos, especialmente a vos, Luis, José, de la Comisión de Derechos Humanos Provincial, Claudio y Guillermo, que son de la Comisión Distrital. Eh, Mi reconocimiento por digamos, el recorrido que viene haciendo la comisión en el distrito en relación a la situación actual de los derechos humanos en estos contextos de discursos crueles y de validación institucional de la violencia y de la mano de las tecnologías, las redes sociales y cómo todo esto impacta en la subjetividad, que como colegio profesional, como colectivo profesional, es algo que nos convoca permanentemente, pensar el impacto en la subjetividad y en la constitución subjetiva de todo este combo, y que nos obliga a estar repensando continuamente a una velocidad que no sé si tuvo antecedentes en la historia, donde parece ser que las nuevas tecnologías y su impacto eh, nos llevan a estar repensando todo el tiempo los conceptos, ¿no? En este sentido, la posibilidad de contar con Luis, la verdad que es un honor tenerte presente por tu recorrido, por tu trayectoria como analista político, como periodista y por tu compromiso con los derechos humanos, ¿sí? Y para poder pensar toda esta cuestión de los discursos de los medios y su impacto en la subjetividad, que es lo que a nosotros nos convoca. Así que bueno, desde ya muy agradecida de que hayas accedido a participar de este espacio, que además lo pensamos como un espacio de encuentro en estos momentos de exaltación del individualismo, una apuesta al encuentro y al pensar con otros. Esa es la idea, digamos, que ha sostenido o que viene sosteniendo, creo, Claudio, la actividad de la comisión desde hace ya un par de años, y el conversatorio este se inscribe en esa línea, así que la apuesta es esa, ¿no? La apuesta es por el encuentro y el pensar con otros en momentos donde la fragmentación y el individualismo están arrasando. Así que bueno, yo simplemente esto, darles la bienvenida y bueno, escuchar y participar de este intercambio. La bienvenida a Mario Molina, que acaba de ingresar. La verdad que un orgullo, Mario, que estés acá. Muchísimas gracias por venir.
Mario es un histórico de nuestro colegio, la verdad que me dio mucha alegría verte ingresar por esa puerta. Así que bueno, les doy la palabra. No sé. Luis, ¿querés Sí. empezar? Ahí está, porque ahí está. Bueno, el que les agradece soy yo porque yo soy un comunicador. Lo que hacen con esta invitación es darme la posibilidad de, de plantear una cantidad de cuestiones que por mi oficio me, me, me ponen en contacto y me preocupan, ¿no? O sea, mi oficio es el lenguaje, igual que el de ustedes, y hay todo un proceso de transformación relacionado con la palabra, con los discursos, y eso está relacionado con la temática de derechos humanos, porque al principio cuando habíamos hablado sobre el tema de esta charla, estaba más orientado al golpe del 76, que de alguna manera fue la culminación de un proceso o el comienzo de la culminación de un proceso en el cual el poder hegemónico se definía a través de políticas de violencia concreta, de violencia física, violencia militar, de violencia represiva, y entonces su correlato a nivel de los derechos humanos es el que todos conocimos a partir de esa dictadura, ¿no? Y yo me acordaba de esa época, la temática de los derechos humanos no estaba escindida, no estaba escindida del pensamiento político, digamos. Prácticamente no existían en ese momento organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos. Estaba la Liga Argentina por los Derechos Humanos y era prácticamente el único organismo sobre ese tema, y los demás, la sociedad veía esa temática como una temática que estaba ligada a los procesos políticos. Un gobierno con tal característica no violaba los derechos humanos, un gobierno con otras características indefectiblemente tenía que ejercer esa coerción para reprimir la rebeldía o la protesta. Pero bueno, en toda la problemática de los derechos humanos introdujo una temática absolutamente nueva en el pensamiento y en los procesos sociales de esa época. El surgimiento de las madres, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el CELS, el CELPAC, todos esos fueron organismos que fueron surgiendo a lo largo de que se iba procesando esa temática. No existían antes. Este, Ahora, eso implicó, digamos, que el movimiento popular o la sociedad o la idea de los procesos democráticos se enfrentaran a una problemática absolutamente nueva. La temática de los derechos humanos, a pesar de que ya existía la Declaración de los Derechos Humanos en Naciones Unidas y demás, no era una problemática que estaba jugada en los procesos políticos de la época, como empezó a hacerlo a partir de la dictadura del 76. Bueno, como venía diciendo, eso implicó que se introducía una discusión absolutamente nueva en la sociedad, que estaba relacionada con el tema de los derechos humanos por el tipo de ejercicio de poder de sectores hegemónicos en la sociedad. Eh, a lo largo de todo este proceso que se abre en el año 84,
con la retirada de la dictadura, que es un fenómeno que no se produce solamente en Argentina, sino que se da en el resto de América Latina, bueno, sería entrar en una discusión, pero bueno, en algún momento lo tenemos que hacer porque estos fenómenos no se producen solamente en forma aislada en un país, sino que en general son procesos que se deducen de un contexto internacional también. En, este, las dictaduras militares fueron una epidemia que se extendió por América Latina durante toda la época de la Guerra Fría, por supuesto impulsada desde Estados Unidos, porque era la forma de contener o de reprimir o de bloquear a cualquier forma de gobierno que tuviera un aspecto democrático, popular, que inmediatamente era tachado de comunista y por lo tanto un enemigo en esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue una epidemia que se extendió por el resto de América Latina, había un montón de dictaduras militares, muy poquitos países preservaron gobiernos democráticos, México, Costa Rica y Venezuela eran tres países, después en casi todo el resto de América Latina había dictaduras. Cuando se dan fenómenos que se extienden de esa forma, bueno, normalmente tienen una causa común que tiene que ver con un proceso que se realiza o que se está generando a nivel internacional, ¿no? Eh, En ese caso fue la Guerra Fría termina, empieza a terminar con la globalización, cuando empieza la globalización, más o menos, se cae la Unión Soviética, eh, junto con la globalización, el golpe del 76, lo que estaba preanunciando era el comienzo del ciclo del endeudamiento, de la deuda externa por el flujo de capitales enorme que había provocado los petrodólares, el aumento del precio del petróleo, eh, el ciclo del endeudamiento va acompañado, por lo general, del crecimiento de la especulación financiera. eh, Pero bueno, en el 84 empieza el proceso de transición democrática, quedan anacrónicos las dictaduras, anacrónicas las dictaduras militares, porque en el marco de la globalización no daban la suficiente garantía jurídica a la erradicación de capitales que circulaban en el planeta. Necesitaban gobiernos que estuvieran de alguna manera, que fueran legales, que fueran... eh, a lo largo de esa transición democrática, los derechos humanos tuvieron una importancia fundamental en la Argentina, en otros países también, pero yo creo que en la Argentina fue una marca característica muy que se dio con mucha fuerza en Argentina. La figura simbólica de las madres como una figura eh, moral, de alguna manera era la figura más fuerte sobre la cual se podía empezar a construir esa nueva democracia que era prácticamente desconocida para Argentina, que hasta desde su independencia solamente habían tenido periodos democráticos muy acotados. Al mismo tiempo, bueno, en todo ese proceso fueron surgiendo, yo creo, nuevas formas de, de disputa eh, en la puja de la sociedad, ¿no? Los medios empezaron a tener cada vez más
protagonismo en esa disputa, la comunicación, la palabra, el lenguaje, pasaron a ser herramientas de control y muy fuertes. Y con el surgimiento de estas nuevas tecnologías y los famosos algoritmos, terminó de construirse un aparato de control, de fragmentación y de destrucción de los significados de la palabra, que se constituyó o que reemplazó de alguna manera el rol de la violencia represiva como herramienta de poder y de control en estas sociedades, en estas nuevas sociedades. No es un fenómeno solamente de Argentina, sino de todo el mundo, ¿no? Y esa nueva este, herramienta, digamos, sobre la cual eh, es una construcción científica, ¿no? No es una construcción de suma de casualidades o suma de situaciones que fue generando los descubrimientos tecnológicos, la aplicación a los mercados de esos descubrimientos. La construcción del lenguaje tiene una funcionalidad muy concreta y es una construcción científica que que está montada sobre la construcción que se hace de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que buscan la fragmentación y la pérdida del significado de la palabra, o sea, destruyen la palabra como herramienta de comunicación, de conocimiento, de construcción de identidad. Eh, y así como en el 76 la discusión sobre la temática de la violación de los derechos humanos como un hecho físico, donde el cuerpo estaba en juego, los cuerpos estaban en juego, este, estas nuevas modalidades nos obligan a discutir, como fue en esa época, estas nuevas formas de violación de la subjetividad, de la dignidad de las personas, de la capacidad de las personas de construir su propio pensamiento. Eh, no sé si lo abarcaría eso con la palabra derechos humanos, pero es una herramienta, así como fue la represión salvaje durante la dictadura del 76 y todos los años anteriores. Estas nuevas herramientas son formas de dominación también. Y nos plantean una discusión sobre la cual tenemos pocas herramientas todavía para encontrar formas alternativas, ¿no? En esto ya lo digo más como periodista, como comunicador. Cuando empezamos con Página 12, por ejemplo, o en general, cuando abordábamos la realización de algún proyecto de medios, por lo general lo primero que hacíamos era definir cuál iba a ser el público, cómo nos íbamos a enfocar para comunicarnos con esa masa, digamos. Eh, Y en este momento es mucho más difícil, ¿no? O sea, cuando empezamos con páginas sabíamos que le hablábamos a un sector de la juventud, que de alguna manera tenía inquietudes, que buscaba la posibilidad de pensar, de reflexionar sobre las problemáticas que se generaban en la sociedad, desde un lugar que evitara el pensamiento hegemónico, que planteara voces eh, críticas, que alentara el pensamiento crítico.
Eh, y eso tenía un público, ¿no? Cuando no se podía escribir y sabía, tenía una idea más o menos de cómo, a quién se estaba dirigiendo. Y en este momento es muy difícil saber, o sea, por ejemplo, si cuando empezó Página yo sabía que le estaba hablando a un muchacho que estaba en la universidad y que, digamos, como figura más abarcadora, ¿no? En este momento sé que no me van a leer a mí ni a ningún otro diario personas más chicas de 40 o 50 años. El diario no existe. Ya como una... bueno, son procesos, en eso es un proceso de transición, ¿no? Digamos, sigue teniendo una importancia en la disputa de la agenda. Todavía, a pesar de que el diario de papel prácticamente no se lee, o sea, Clarín debe tener 20.000 ejemplares en este momento, después de haber vendido 600.000. Página tiene una relación más identitaria con el lector, debe tener en el papel 5.000 lectores. Por supuesto que hay mucho más lectores en los portales, eh, pero aún en los portales, si se hace una distinción así etaria por edades, eh, digamos, los sectores más jóvenes, por lo general no leen ni siquiera los portales, o sea, tienen otra fuente de información, este, que también están en proceso de transformación y que nadie sabe en qué momento eso se cristaliza en forma de comunicación como fueron en su momento el diario, la radio y la televisión, ¿no? Eh, pero bueno, hablando de esas herramientas como herramientas de control, yo creo que aquí es importante establecer el poder que tienen, ¿no? Es decir, por lo general, esa nueva fuente de información llegan a través de una extensión de nuestro cuerpo, que son los telefonitos celulares, que los llevamos a todos lados, nadie se puede desprender de esa maquinita porque nos resuelven 20.000 situaciones que antes necesitábamos un montón de adminículos para poder resolverlo, ¿no? Desde el teléfono, desde el reloj hasta la linterna o lo que fuere, ¿no? O las preguntas que tenemos que hacernos si las buscamos en el Google. El celular se convierte prácticamente en una extensión de nuestra propia, de nuestro cuerpo, y es el que nos dice, el que nos informa. Entonces tiene una capacidad de intimar, de íntima, en el sentido de que es como si uno mismo nos estuviéramos hablando al oído, es nuestra propia... tiene al mismo tiempo, eso genera un cambio muy grande en la forma en que se busca la información. La información es siempre lo entendí, a pesar de que funcionaba como una mercancía en el sistema capitalista, en realidad también tenía una función de servicio, en el sentido que la información es necesaria para las personas para tomar decisiones sobre su vida laboral, su vida personal, su vida, sobre todo, su salud. Eh, Siempre esa ambigüedad entre el servicio social, la función social que tiene la información y el papel de mercancía, esa ambigüedad siempre flotó alrededor de la información y creaba una tensión
por lo menos entre los periodistas que éramos conscientes de ese fenómeno, y tratábamos a la vez de establecer una tensión con los intereses de las empresas y en representación de esa función social, ¿no? Eh, Obviamente que las empresas en un país donde los periodos democráticos fueron muy acotados, diseñaban líneas editoriales ultraconservadoras que les permitieran sobrevivir tanto a esos periodos democráticos acotados como a las dictaduras militares que fueron la mayoría de los gobiernos de esas épocas. Entonces, el sistema de medios en general en la Argentina, el sistema tradicional, siempre fue muy conservador. Los periodistas tratábamos, los periodistas que eran conscientes, pero en general eh, los periodistas teníamos conciencia, había una conciencia importante sobre este tema, y bueno, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista ideológico, profesionales, lo que tratábamos de generar era una tensión entre nuestra función como transmisores, como servidores de un servicio, de un derecho de la sociedad a ser informada, y el interés de las empresas, que no solamente estaba representado por esa historia política del país, sino también por la torta publicitaria, que tenía sus propios intereses económicos y sus propios... Bueno, esa tensión siempre fue muy difícil, se trataba de generar medios alternativos también, la mayoría de los periodistas hemos trabajado en medios alternativos. Y en los periodos de apertura democrática se trataba de generar medios que estaban al borde de lo permitido y desde ahí tratar de generar voces alternativas. Esto era en el contexto de un momento bastante largo donde los medios tradicionales fueron los que funcionaron como transmisores. Después hubo un proceso, a partir de los años 90 se da un proceso de concentración intenso en toda la economía y por lo tanto las empresas de medios también sufrieron un proceso de concentración muy grande, se diversificaron también hacia otros ámbitos de la economía y se fueron convirtiendo en actores centrales a partir de sus propios intereses económicos, ¿no? Bueno, esa fue la famosa pelea con Clarín del gobierno kirchnerista, a partir de la enorme concentración que implicaba el grupo Clarín. En ese momento yo creo que la sociedad lo entendió como una disputa política, había mucho más que eso. Estaba en disputa la conformación de la subjetividad, la manipulación, estaba en juego muchas más cosas que una disputa política. Creo que en este momento estamos en una situación parecida, porque a partir del surgimiento de estas nuevas herramientas tecnológicas de la comunicación, rápidamente surgieron formas que en un primer momento parecía como una forma de democratizar, porque antes se hablaba de libertad de prensa, pero solamente la podía ejercer la empresa que tenía el capital como para crear un medio de comunicación. El surgimiento de estas nuevas tecnologías aparentemente permitía eh, que cada quien expresara lo que le pareciera y pensara a través de estas herramientas. Pero rápidamente aparecieron formas de control a través de bots, de perfiles falsos, de una cantidad de la elaboración de discursos muy enfocados a sectores de la población. Las herramientas generaron formas de fragmentación y adicción este,
y además se convirtieron rápidamente, mucho más rápido que en el proceso anterior, se convirtieron rápidamente en protagonistas importantes de los procesos económicos, ¿no? Prácticamente lo que se llama economía de aplicaciones, en este momento están entre bueno, la empresa más importante del país es una de ellas, que es Mercado Libre. Eh, que son empresas que como han surgido rápidamente y que han crecido rápidamente, no hay legislación, no hay regulación, no hay absolutamente ningún tipo de protección que haya generado la sociedad frente a estas empresas, que rápidamente adquirieron poder y entonces ahora resisten con mucha fuerza cualquier forma de regulación, reglamentación o forma de protección que la sociedad quiera anteponer, ¿no? En el uso de estas herramientas. Pero lo más preocupante es ustedes, esto que uno dice, porque uno antes hablaba de la AAA y ponía, o hablaba de los grupos de tarea, y se ponía en juego en la temática de los derechos humanos, los cuerpos, ¿no? El dolor, eh, y el terror como una herida psíquica, como el terrorismo de Estado, ¿no? Que generaba o naturalizaba determinadas actitudes en el marco de lo social. Sobre todo, buscaba amputar las formas de organización política, las formas de organización social, las formas de organización gremial, cualquier forma que implicara solidaridad. En este caso, no hay como proceso central, como herramienta de dominación y de control, ese ataque directo a los cuerpos, sino a la palabra y a la comunicación. Puede parecer muy teórico que uno diga esto, pero es una discusión que realmente creo que es una deuda que tenemos, porque ustedes fíjense, hay un personaje en toda esta historia que se llama Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo maneja una empresa que se dedica a estas nuevas tecnologías, que participó con su empresa como asesor de candidatos de extrema derecha, es un asesor del gobierno de Javier Milei y está prófugo de la justicia de Brasil. Él en una entrevista pública que fue muy difundida, reconoció que su empresa maneja alrededor de 50.000 perfiles falsos que son sustraídos de las redes y son usados para transmitir mensajes ideológicos, políticos. Muchas veces no son mensajes políticos en sí, ¿no? Yo, digamos, las redes y los algoritmos identifican grupos sociales determinados que son más sensibles a determinados mensajes. De repente abarcan a toda la sociedad, pero un 25-30%, una franja de la sociedad que puede ser muy vulnerable, por ejemplo, a los mensajes con contenido de políticas de género, ¿no? Si gana la izquierda, nos van a hacer a todos homosexuales. Van a promover la homosexualidad en las escuelas. Van a facilitar las, ¿cómo se llaman? Las intervenciones quirúrgicas para el cambio de sexo.
Eh, un mensaje así. No le está diciendo vote a tal o vote a cual. Identifican una franja de la sociedad que tiene esa vulnerabilidad para ese tema y construyen un discurso en forma científica que está dirigido a ese sector. Y de esa manera consiguen, en una elección donde las diferencias pueden ser no tan amplias, o sea, en este país se sabe que hay un 30% que tiene una identificación con los sectores, con unas políticas democráticas, populares, y un 20-25% que está más a la derecha. Fuera de esa diferencia hay una masa que es más movible, digamos, y sobre esa se orienta la descarga de este discurso. Y así han conseguido resultados importantes como fue el Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, o cuando fue el referéndum por la paz en Colombia, donde la mayoría votó por seguir la guerra. Una mayoría con muy poca diferencia, ¿no? Pero, y se consiguió con este tipo de... Y en el caso de Cerimedo, tiene un pedido de captura por la justicia brasileña porque difundió noticias falsas cuando Lula da Silva ganó las elecciones en Brasil. Y entonces se diseñó una noticia falsa, una fake news, donde se decía que las herramientas que se utilizaban para la votación eran unas herramientas antiguas y se decía, hay algunas que son del año 22 y otras que son más nuevas. Las del año 22 tienen una entrada trasera desde el punto de vista informático que puede ser alterado. Todo mentira, todo mentira. Entonces decían que de esa forma el partido de Lula había ganado las elecciones. Con eso trataban de movilizar a la gente, al electorado de derecha, para que eso justificara un golpe militar en contra del triunfo de Lula en las elecciones. Bueno, se comprobó que todo eso eran mentiras, se comprobó que Cerimedo, con su parafernalia de perfiles falsos, bots, que son maquinitas que pueden poner miles y miles y miles de likes por segundo o repetir determinados mensajes y enviarlos miles de veces a miles de aparatos, había participado en esa campaña golpista, ¿no? Eh, eso por un lado. Por el otro lado está la fragmentación a partir de los algoritmos. Los algoritmos no son animalitos naturales que produce la naturaleza, sino que son fórmulas matemáticas elaboradas por seres humanos con un sentido muy claro de fragmentar en función de gustos, identidad, edades y determinadas situaciones. Y una sociedad fragmentada tiene menos capacidad de respuesta eh, que una sociedad solidaria con un tejido social que se construye a partir del interés común, del bien común, de buscar el bien común. Eh, y esa fragmentación se apoya también en un discurso que se elabora específicamente. Y desde el punto de vista ideológico, ustedes imagínense, hay las grandes empresas necesitan destruir la legislación que protege los derechos de un trabajador. Eh,
quieren tener el derecho de empleador y que el empleado no tenga ningún derecho. Consideran que como ellos otorgan el empleo, son los únicos que tienen derecho a las modalidades en que ese empleo se tiene que usar, que tiene que ser aprovechado. Entonces el empleado tiene que asumir que no tiene ningún derecho para elegir esa modalidad y que todo el derecho es el que le impone el empleador. Con esa mentalidad se genera la idea de una reforma laboral que destruye toda la protección y sobre todo la estabilidad que puede tener el trabajador en su trabajo. Pero no le van a decir que esa legislación lo que quiere hacer es destruir sus derechos. Y tampoco le van a decir que con esa legislación su trabajo va a perder su trabajo. Porque, digamos, de alguna manera a estas empresas les sirve también el juego democrático en esta sociedad. Entonces, ¿qué le dicen? Con esta legislación va a haber más trabajo, porque el empresario, al no tener tantas obligaciones, no va a tener tanto miedo para contratar gente. Claro. Y en realidad nunca pasa eso. Claro. Se pierden los derechos y el empresario nunca contrata más gente. Pero ahí es la construcción de un discurso donde para sacarte un derecho lo que te dicen es que te están dando, que te lo están dando. Eso yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero cuando hablo con gente que defiende estas posiciones, a mí me da la sensación que se rompió, que se quebró algo, que se quebró la capacidad de comunicarme con esa persona. Eh, si yo le doy, si hay desocupados y hay políticas para los desocupados, la transcripción que se hace con eso es que hay un negocio con el desocupado, tanto del lado del desocupado con con el Estado que lo protege. Lo que es una política de solidaridad se traduce como corrupción o como esto, independientemente que sí que puede haber corrupción, ¿no? Ese es un tema fundamental, digamos que justamente, pero lo que se trata es de mejorar lo que existe y no de destruirlo, porque Claro. lo que se destruye es la construcción de la posibilidad de una sociedad que mantenga el tejido solidario, que lo sostenga, porque eso tiene que ver con la civilización, con la mejora de la convivencia entre los seres humanos, la posibilidad de ponernos de acuerdo en un interés común y en ser una sociedad solidaria. La condición humana siempre es la del que está peor. Ese es el límite. Si elevamos esa condición, elevamos la condición de la sociedad, de las personas. Eh, y esos dos son temas, por supuesto, eh, que eso no elimina la represión como una forma de control. Eh, pero la represión también está transmitida como una forma, yo te doy la libertad para circular, porque el que protesta en defensa de su derecho te está limitando tu libre circulación, tu libre derecho al trabajo, porque no podés entrar, no podés llegar al trabajo, y se trastoca también ese nivel del lenguaje. Pero yo quería decir esto, a mí me preocupa, porque yo soy periodista, trabajo con la comunicación y siento que me voy quedando desarmado en el sentido de que mi arma de trabajo, mi herramienta de trabajo es la palabra. Yo creo que a ustedes les puede pasar lo mismo, y siento que eso se va diluyendo con esta práctica, ¿no? Pero
Y sí, es cierto, que la temática de los derechos humanos, desde el punto de vista de lo que implica la violación de los derechos humanos, sí, está muy relacionada, porque los que han generado estas nuevas formas de control, de al mismo tiempo son los que defienden el negacionismo. O sea, entre el negacionismo y estas nuevas formas de control a través de la defragmentación y la destrucción de la palabra, hay un parentesco, hay un lazo de familia, ¿no? Bueno, incluso en los nombres se pueden hacer esa vinculación. Eh, y obviamente que a lo largo de estos gobiernos, que se han montado sobre estas nuevas herramientas de destrucción de la palabra, de fragmentación y demás de la sociedad, al mismo tiempo han ido destruyendo eh, algo que ha sido muy fuerte en este largo proceso de transición democrática que hemos vivido, que ha sido la vigencia tan fuerte de los organismos de derechos humanos. Y en esto la importancia para mí es la importancia simbólica que han tenido, además de la cuestión práctica, porque la represión sigue existiendo, sigue existiendo cárcel injusta para los dirigentes sociales y para los dirigentes políticos, ¿no? La cárcel de Cristina Kirchner, se podrá pensar lo que se piensa de Cristina Kirchner, pero los procesos judiciales fueron absolutamente irregulares. Eh, Aparte de este factor, digamos, de la importancia que tienen los organismos de derechos humanos en ese sentido, eh, tienen un valor simbólico fundamental en lo que implica la conciencia de la propia dignidad como ser humano en cada una de las personas y como sociedad. Este, Cuando una persona sale a reclamar sus derechos, sale, está defendiendo su propia dignidad como persona, su propio valor como persona. Eh, y eso la convierte la eleva como ser humano. Hay un proceso de crecimiento interno, subjetivo, social, en los procesos de dignificación de la propia persona, ¿no? Luis, Sí. abrimos un poco. Sí, perdón, yo seguía hablando, pero si me interrumpí, me encantaría. No, no, podríamos pasar a las preguntas, por ahí algún comentario del panel. José, vos venís a alguna opinión porque vos estabas, eh, digamos, sos coordinador de provincia y bueno, alguna idea, alguna pregunta, Bueno, nada, puntuar algo. sí, sí, primero ¿Querés venir así te ven? José Manchini, Gani. Mangani es eh, coordinador de la Comisión Provincial de Derechos Humanos y está apoyando esta actividad del distrito, de la Comisión del Distrito. Bueno, primero agradecerle al distrito, a todo el trabajo que hicieron, agradecerle a Luis por estar acá y, bueno, gentilmente ofrecer todo su saber y su experiencia. Y, bueno, la verdad es que todo lo que ha contado Luis dispara muchas ideas, pero me quedé pensando en esto de la palabra, porque en esta mañana nos encontramos en la biblioteca de aquí del distrito de Morón, del distrito 14. Y también en lo que la gente cree, ¿no? Porque vos decías, Luis, a mí me cuesta ya, no sé bien cómo comunicarme, porque he dedicado mi vida a escribir y hoy veo que los jóvenes ni siquiera se dignan a leer lo que se escribe, ¿no?
Pero me parece que hay otro punto ahí que quería puntualizar para abrir el debate y también que se sume la gente que está del otro lado, toda la gente de nuestra comisión, Dianela, Silvia, Fernando, Diego, eh, y que tiene que ver con lo que la gente cree, ¿no? Porque se me ocurre quizás que de no hace mucho tiempo la gente creía en que el bien común era un valor, ¿no? Hoy la gente cree eso, la gente, lo digo, es un término muy general, ¿no? Pero es un sentido común decir que el bien común es lo que a lo que tendría que apuntar la sociedad. No sé si se entiende. Sí, no, yo no entiendo y creo que no. Es decir, Hay algo que ahí que no, se ha no, roto, ¿no es no, cierto? claro, no es toda la gente. Claro. Creo que el discurso hegemónico busca que no, que el bien común no sea opuesto al bien individual, ¿no? Que busca que esas dos cosas, en vez de complementarse, sean totalmente antagónicas. Entonces un chico te dice, Ahí este, voy. ¿Quieres salir? creo que alguien quiere preguntar. Si alguien quiere preguntar, que levante la mano. El resto, por favor, que se muteen, porque por ahí aparecen ruidos de las casas. Alguien quería salir ahí. No es eso. Pero yo lo que te decía es, en la lógica de la información que se recibe en el celu, en el telefonito, es una lógica que tiene, aparte de lo que veníamos diciendo, ¿no? Es un flujo de información tan grande, y corto, tiene que ser cortito. Entonces, Claro. ¿cómo hacer para sobresalir en ese flujo, en esa cantidad de información? Bueno, tenés que ser cortito y además llamativo. ¿Qué es lo más llamativo? El odio. Despotricar, decir que vos estás enojado por esto y qué sé yo qué. Y entonces se genera un discurso de odio. Ya no solamente, se naturaliza el discurso de odio, ¿no? Eh, quiero señalar un par de cosas. No importa. La verdad que, bueno, gracias, Luis. Este, es un panorama muy amplio. Hay distintas cosas para ir tomando. Eh, por ahí podemos pensar otro conversatorio para ir tomando algunos temas. Pero todo lo que estás diciendo de la última época me parece que merece que debatamos bastante. Pero yo quería señalar de algo que vos dijiste, ¿no? El tema de lo que pasó en la dictadura, y que vos mencionaste la palabra proceso, y que tiene que ver con las formas de pensar las cosas. Y justamente es un problema cómo se piensa hoy en día. A veces hay poca distancia entre los actos y el sujeto, casi que no hay pensamiento. Y otras veces se piensa las cosas como una fotografía, como algo sincrónico. Y vos introducís una palabra muy importante, que es la de proceso, proceso social. Un proceso en donde fuerzas van equilibrándose, pero a la vez hay como tensiones, luchas, ¿no? El golpe fue algo que tiene que ver con los sectores del poder y fue una cosa internacional. Eh, y bueno, quizás es otro modo hoy en día de atacar los derechos de la gente, ¿no? Pero quería rescatar esto que vos dijiste de que se va desvaneciendo un poco el tema de los derechos humanos, porque nosotros le debemos a las madres una impronta, eh, digamos, una actividad sostenida que le dio mucho contenido a los derechos humanos, a este país y a esta época de democracia, hasta, bueno, hace un tiempo, ¿no? Yo quería señalar esto, los derechos humanos en la Argentina tienen de alguna manera el sello de las madres. No sé qué te parece a vos. Ustedes son psicólogos y en eso yo creo que la figura simbólica de una madre
Claro. buscando a su hijo, no tiene, no se me ocurre otra figura que tenga tanta fuerza como esa. Claro. Y en ese sentido, el papel que han tenido las madres ha sido de una importancia fundamental. El tema que vamos a tener que abordar todas estas etapas que se vienen prácticamente sin ellas, ¿no? Por una cuestión cronológica, las madres ya no van a estar. Eh, y yo te vuelvo a decir, aparte de la temática de los derechos humanos que fue tan fuerte, el peso simbólico de las madres seguía siendo eh, una presencia importante que nos abarcaba como sociedad, como comunidad, como país. Bueno, y acá la perspectiva es que ya por una cuestión cronológica eso no va a estar. Este, y el peligro es que se pierda la importancia de ese tema que surgió por esa circunstancia, no porque hayamos hecho un esfuerzo por tenerlo, ¿no? El esfuerzo en ese Claro. sentido lo hicieron las madres y es la herencia que han generado. Pero las madres y obviamente de todo el movimiento de derechos humanos que se fue generando a partir de ese fenómeno. El peligro es que se pierda eso, no que se pierda, no creo que se vaya a perder, pero que pierda el peso que ha tenido hasta ahora. Frente a estos sectores negacionistas que aparecen, que van, digamos, hermanados en la propuesta política de la derecha, de los sectores más conservadores. Este, y que es un tema que los argentinos tendremos que seguir defendiendo, como tenemos que seguir defendiendo todos los temas que implican la idea de bien común, la idea de solidaridad, la idea de un destino común y de una convivencia, la necesidad de una convivencia que cada vez tiene que ser mejorada, porque eso tiene que ver con cómo van a vivir nuestros hijos, y eso tiene que ver con la posibilidad de una sociedad más igualitaria, y una cantidad de temas que este discurso hegemónico irrumpió con tanta fuerza a través de estas nuevas herramientas que todavía no hemos sabido utilizar como sociedad, eh, que nos pueden llevar a retroceder muchos años en lo que hemos podido construir como convivencia civilizada, ¿no? Lo que pasa es que las heridas abiertas, viste, de la dictadura no se cierran, porque, viste, hay que seguir buscando a los nietos. Viste, el legado de las madres es muy profundo, viste, porque, bueno, te estoy diciendo a vos, me parece que es importante, viste, hay que seguir buscando a los nietos. ¿Viste? Y esa es una deuda que me parece que tenemos todos, viste, que tenemos que seguir haciendo esto, ¿no? O Sí, sea, porque total. aparte esto implica, no es casual tampoco que haya tantas desapariciones de niños, viste, trata de todo lo que está pasando con los femicidios, es grave, o sea, hay muchas cosas que están pasando y que yo creo particularmente que son como reediciones de cosas que pasaron antes, porque esas heridas no están cerradas. O ¿Entendés? sea, Entonces son como reediciones de cosas que, entonces hay mucho trabajo por hacer, y yo creo que lo que falta también es historizar. O sea, yo creo que hay mucha gente que no sabe muchas cosas que pasaron en otras épocas y que bueno, que hay que decírselas. O sea, hay que decírselas. Es nuestro trabajo, sí, ¿viste? Que tiene que ver con los derechos, ¿no? Porque subjetivamente para mí, en la sociedad,
eso tiene un daño. O sea, viste, cuando vos estás parado arriba de muertos o de desaparecidos, viste, eso produce daños psíquicos que se siguen, viste, siguen, Sí. siguen. Hay una matriz de conformación de la nación argentina que se basa sobre una práctica violenta, salvaje, brutal por parte de la clase dominante. Mm, Esa es la historia de nuestro país. y sí, Y sin embargo nos hablan como si fuéramos personajes que salimos de la Sorbona yo creo que es importante la memoria, sí. porque pero la memoria siempre es presente. Por eso me interesaba que se relacionara una forma de control con la que vivimos durante la dictadura y una forma de represión también, ¿no? Pero sí, el tema de la memoria, o sea, no, está bien que lo hayas mencionado. Porque cometemos muchas veces ese error de tomar cada ciclo como un fenómeno aislado y no como parte de un proceso Y que se sí, viene desarrollando, ¿no? Por eso te dije eso al principio, de que este país se conforma a partir de una matriz muy brutal, muy salvaje, sobre la base de casi tres genocidios, el genocidio de la población originaria, el genocidio del pueblo paraguayo y claro. después el genocidio de la dictadura. O sea, es una sociedad donde la disputa del control, las clases dominantes la resuelven de formas brutales. Eh, y en ese sentido, el papel de la memoria es importante, porque si no repetimos las historias, aunque sean con formas diferentes, los sentidos y las consecuencias se siguen repitiendo, ¿no? Se siguen. Vamos a darle lugar a las preguntas que van queriendo hacer. Ahí, si querés Está mencionar. Fernanda Mesina, está, si es la primera que levantó, si quiere formular alguna pregunta, Luis, o las personas que están aquí. A ver si te querés desmutear, Hola, Fernanda. ¿se escucha ahí? Sí, Sí, Sí. perfecto, Fernanda. Ah, bueno. Yo quería compartir algo que escribí mientras fui escuchando un poquito de lo que iban diciendo. Esto fue lo que fui pensando. Me costó un poco porque no sé si me fui por las ramas. Escribí palabra plena y palabra vacía, me empecé a pensar en eso, y en discursos totalitarios que se ubican del lado de la psicosis y la perversión, más no un discurso cristalizado a desarmar, sino una palabra que aplasta subjetividades y anula toda manera de pensar en cuanto a la dictadura. Después, mi pensamiento fue derivando en esta idea de que la delincuencia es la herencia de una época de ruptura social donde los valores quedan de lado, ¿no? Y empecé a pensar en lo que actualmente tenemos como empresas fantasmas, ¿no? En una época donde las empresas, bueno, se dedicaban a estafar gente, donde la gente quedó en la calle, hubo matanza, personas desaparecidas, y cómo hoy algo de eso se sigue repitiendo. Y el tema es que lo denominé o lo pude definir o tratar de metabolizarlo o ponerle palabras, si se puede pensar la delincuencia como un intento fallido o una repetición compulsiva que insiste eh, al tratar de metabolizar una herida social que no puede ser metabolizada sino a través de la palabra. O sea, como algo que queda en repetición, pero no es repetición, porque pienso que está del lado más de la no palabra, entonces no habría repetición en la delincuencia, es que está más del lado de las perversiones y la psicosis, me parece, o de algo que, o sea, porque si hubiera palabra se metabolizaría o no habría estos pasajes al acto que tenemos, me parece. Eh, Después pensé un proceso, ¿no? Que en esa época de la dictadura hubo un proceso de un no proceso.
de una época donde no hubo proceso secundario de la palabra y la simbolización, sino que hubo palabra alienante. Bueno, estas son todas las ideas que, no sé, me parece que me envalentoné un poquito. Bueno, está muy bueno lo que planteas. Vamos a ver si lo podemos responder o por lo menos dar alguna opinión. Lo que le pediría que las preguntas sean más o menos de intervenciones de 1 minuto, así todos los compañeros, todos los colegas pueden preguntar. Bueno, vamos a intentar opinar o dar alguna respuesta. ¿Se te ocurre algo, Luis? Yo creo que ustedes, digamos, en el caso de lo que ella estaba planteando, ustedes tienen más autoridad para contestar que yo. Es más una pregunta más muy Más técnica. específica, ¿no? Más técnica. Pero sí, si en otra situación a mí me dijeran que el tema de la palabra y el tema de la palabra me dijeran, bueno, yo diría, bueno, esto es cosa de psicólogo, que está psicologizando todo, eh, y la verdad es que yo me interesa traerlo a ese Claro. tema, porque me parece que es efectivamente un tema central. No me voy a meter tanto en los temas más técnicos que de la pregunta, porque no estoy en ese tema, pero sí creo que es una cuestión que tenemos que discutir. O sea, es decir, cómo que se resuelve, cómo se contrarresta esa herramienta tan perniciosa, ¿no? Tema de la educación también es un tema fundamental, o sea, el tema de la educación y es el tema de la educación. Todo esto estamos hablando, la palabra forma parte, también está metida en un lavarropa con el surgimiento de nuevas formas de producción económica, de distribución de las fuerzas a nivel planetario. Yo estaba leyendo, digo, la educación. Porque también se problematiza con esta cuestión, ¿no? Sí, sí. Eh, Porque la educación sería una forma también, pero este, hay una cantidad de problemas. Todo el retroceso cognitivo que implica la delegación, delegar procesos de pensamiento, de reflexión y de elaboración simbólica que implica estas modalidades, tienen un efecto, ¿no? Ujú. En los procesos políticos, en los procesos sociales. El tema es que nosotros también estamos atados, primero por o sea, a mí me dicen traidor, o si yo le digo traidor a otro, es porque pienso que es un traidor y lo voy a tratar como un traidor. No lo estoy engañando, ni lo estoy haciendo como un recurso para que desacreditar lo que el otro está diciendo. Si yo digo ladrón, voy a actuar en consecuencia, no lo estoy usando como una forma de desacreditar y de quitarle valor a lo que el otro está diciendo, ¿no? Hay un compromiso con la palabra, de un punto de vista ético, ideológico, etcétera, 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 que nos impide usarla de la misma forma que la usan Sí, para la manipulación. Claro. O sea, nosotros no somos manipuladores desde el otro lado. Y Claro. entonces eso nos limita Sí. para encontrar un lenguaje que al mismo tiempo este, comunique, ¿no? Claro. Hay una parte muy específica de nuestra profesión, ¿no? Cuando dice, bueno, el tema central es la palabra, pero ella dice que le recuerda cuando Lacan en los primeros seminarios explica palabra plena y palabra vacía. Para, para explicar así muy brevemente, en forma campesina, la palabra plena
es la palabra, Lacan dice, cuando el sujeto le surge desde el inconsciente una definición de sí mismo, que casi se sorprende cuando dice, ¿no? Por ejemplo, al final siempre me pasa tal cosa. Bueno, ahí se está definiendo y se sorprende, entonces Lacan dice palabra plena. En contraposición a la palabra vacía, que es la palabra que tiene que ver con la forma de mantener el lazo, o sea, eh, el saludo, el hablar de cualquier cosa, pero que es importante esa palabra también porque, por ejemplo, nosotros en términos técnicos nos sirve para ir armando una transferencia imaginaria. Esa palabra que dice poco de cada uno, que a veces es un poco esquiva, es importante porque es una forma de tener en cuenta que hay un otro y que hay igual una palabra, aunque no se diga la verdad más profunda. A mí me parece que hay un problema más grave, que es lo que planteaba Luis, que es la degradación de la palabra misma, y que se van perdiendo categorías de pensamiento. eh, y entonces nos acercamos a lo que plantea el tango Cambalache, ¿no? Pero, a ver, eh, el discurso, Lacan plantea cuatro discursos y después plantea un discurso más, que es el discurso capitalista. El discurso capitalista es, dice, una distorsión perversa de los otros cuatro discursos que establecen lazo. Los cuatro discursos, el universitario, el de la histeria, el del amo, establecen cierto lazo. En cambio, en el discurso capitalista, eh, lo que se prioriza es una satisfacción inmediata e ilimitada. Entonces, si el sujeto está ante una satisfacción inmediata, ilimitada, incluso está demandado socialmente a esto, ¿dónde queda el otro? Si está él y su satisfacción. Claro, la droga. O sea, es que me hiciste acordar porque obviamente no es el lenguaje que yo uso para trabajar, ¿no? Pero me hiciste acordar, le hacen una entrevista al hijo de Majul, ¿no? Que no piensa como el padre. Ujú. Entonces él dice, vos pensás como tu papá. Y entonces él le contesta, a mi papá no le interesa el significado de lo que dice, sino el impacto que produce. Claro. Ahí está, bien. Y lo definió perfecto. Claro, claro. Bueno, eh, Es lo que hay, decías del hay- odio. hay otra cosa también, ¿no? Que vos lo planteaste y que se va perdiendo de vista, y nosotros lo vemos en los pacientes. Hay poca distancia entre, eh, digamos, el sujeto y el acto. Entonces, casi como un acto inmediato. Esa falta de tiempo es el tiempo del sujeto, como lo pensamos a nivel de Descartes, el sujeto que piensa. ¿No? Se detiene y tiene un tiempo para pensar. Bueno, hay un montón de variables que van recortando el tiempo del sujeto. Y el poco tiempo que tiene está alienado, bombardeado. Pero nosotros es una apuesta en cada paciente generar el tiempo del sujeto y que el sujeto tome la palabra y que en ese tiempo pueda pensar por sí, que agarre el micrófono y diga, bueno, me pasan estas cosas. Esto es una forma casi que de resistencia en este momento, ¿no? Donde la palabra está eh, totalmente degradada y, al haber poco tiempo lo que importa son los resultados y el acto inmediato. Este, y a mí me parece que esto es, como dice Luis, es un problema grande que estamos teniendo y que nos debemos un debate porque el sujeto se está empobreciendo. El sujeto de los años 60 era un sujeto involucrado políticamente, un sujeto que se comprometía,
Y al fin uno a veces duda si esta matriz, que ya no es capitalista, es tecnofeudalismo, parece, ¿no? Produce una degradación muy grande en el sujeto y por lo tanto en la sociedad y por lo tanto en los lazos y por lo tanto en las instituciones. Y yo no sé si no es parte de un plan de desorganizar las instituciones, desorganizar la subjetividad, entonces que estemos indefensos y vienen y se sirven de los territorios, de los recursos. Y además, bueno, en esta época con un grado de crueldad, ¿no? No sé si más o menos te pudimos este, responder. Ahí Fabián tiene una pregunta para hacer. Fabián, Hola, hola Fabián. sí, ¿qué tal? Bueno, primero agradecer al compañero Luis que con tanta generosidad y con un panorama interesante que lo pone muy bien en palabras, nosotros todos nos preocupamos, pero me parece que él Si lo, podés hablar lo, un poquito más fuerte. lo expresa muy bien. ¿Ahí se escucha mejor? eh, Anda medio mal mi micrófono también. ¿Se escucha bueno, bien ahí? está bien. ¿Escucha? Cercano para Vamos a acercarnos así para escuchar. Allá arriba. A ver, voy a Fabián es un tratar. compañero de la comisión. Ajá. La Radio Galena. Entre todo lo que plantea, que es muy interesante, me quedé con algo que decía él, que es encontrar nuevas herramientas a estas formas de control. Y me hizo recordar un poco cuando la tecnología ya en la primera revolución industrial descoloca a los trabajadores y los primeros movimientos de lucha estaban destinados a romper las máquinas, como si las máquinas eran las causantes de sus males. En cambio, acá Luis invierte la cosa, me parece, porque él dice, no, son las formas de control que se hacen a través de la tecnología, ¿no? Bueno, en ese proceso de desfechitizar la tecnología, creo que me parece que es en donde estamos ahora, ¿no? Y ahí yo le quería hacer dos preguntas, ¿no? O una pregunta que en relación al qué hacer, que es, por un lado, tenemos un vacío legal y quizás legalizar, poner en ley el uso de los medios permita democratizarlo. Por ejemplo, el anonimato, que rompería con los bots. Y la otra cuestión es también ver el aspecto positivo de este salto tecnológico, que puede servir para el bien común, porque si bien la imagen aliena y la imagen por ahí obstaculiza el pensar, también en estos medios hay un retorno a la oralidad. Y si quizás las organizaciones que quieren el bien común, sociales, sindicales, políticas, no tengan que intensificar un proceso de utilizar estos medios para enriquecer la oralidad en el seno del pueblo, ¿no? Bueno, esas son dos cosas que se me ocurren, pero quería escucharlo a él en base a qué piensa él que hay que hacer en esta situación, qué podemos hacer, ¿no? Que nos dé una herramienta. O sea, por un lado el vacío legal y por otro lado, ¿me Él escucharon? habló de las formas de respuesta, cómo se puede responder, que es la gran pregunta, ¿no? A mí, bueno, eh, las herramientas que tenemos ahora son las que conocemos. Tenemos que encontrar otras, ¿no? Las herramientas que conocemos son la organización social, la movilización, la organización política, las respuestas políticas. Y después, a nivel, cuando se plantea el tema, por ejemplo,
de las consecuencias cognitivas que tiene el uso de las nuevas aplicaciones, es peor todavía. Porque yo tengo un primo, esto lo doy como ejemplo, pero a mí me espantó. Yo tengo un primo que hace letras, escribe tango, ¿no? Entonces, en un momento, bueno, tenía un grupo que le musicalizaba y tiene un portal que se llama Muelle de Tango, donde están los tangos que él hacía. Pero escribió un tango y no tenía músico para hacerlo. Entonces se lo dio a un yerno y el yerno lo metió en la inteligencia artificial. No, Y la inteligencia artificial, con la letra solamente, le armó la música, la orquesta y un claro, sería cantante. eso. Sí, sí, Y genial. convirtió eso en eso vos sabés que me hizo Excelente. acordar una cosa, vos hablabas del tema, la relación con los procesos de la industrialización, la revolución industrial y demás, ¿no? Pero eso me hizo acordar a alguna frase que hace Martí en Nuestra América, donde él dice, nos acostumbran a que nosotros tomemos el vino francés como el mejor vino y el vino más exquisito. Dice, pero nosotros producimos el vino de una uva tal X, y para nosotros el mejor vino y el más rico y todo tiene que ser el vino que producimos nosotros. Dice algo así, ¿no? Él lo hace, obviamente. Esa nuestra América es como una contraposición de civilización o barbarie algunos años después, pero Martí era Sarmiento lo había metido a Martí como corresponsal en La Nación, o sea, se conocían de la época que Sarmiento estaba en Estados Unidos. Pero Martí de alguna manera en nuestra América le hace una especie de devolución en contra, crítica, a civilización o barbarie, ¿no? Y él plantea eso, me hizo acordar a esa frase. ¿Qué es mejor, un tango que va a ser la inteligencia artificial perfecto o un tango imperfecto que hagamos los seres humanos? Este, ¿Podemos delegar la creación artística en la maquinita? No lo sé, la verdad. Me quedé con esa pregunta cuando escuché ese tango que impresionante, ¿no? Este, Que lo sacaron de ahí. Igual. sí, yo también yo soy de acuerdo. En general creo que cada situación también hay que analizarla en forma de cómo se va desarrollando. Pero sí, la experiencia de la revolución industrial, los socialistas utópicos y demás que rompían las máquinas porque limitaban la contratación o hacía que echen gente y demás, este, es un ejemplo que puede servir para el tema de estas nuevas aplicaciones. Lo que es real es que estas aplicaciones están transformando todo, o están transformando todo, absolutamente todo. En China el 25%, yo digo China ni porque sea admirador ni nada, pero es donde se están produciendo las transformaciones más concretas y en tiempo real, ¿no? Este, en China el 25% de la masa de trabajadores son trabajadores de aplicación. Y lo tiene, bueno, absolutamente regulado, está esto, sindicalizado y todo, al estilo chino, porque eso, ellos mismos, ellos tienen sus propias tradiciones, su propia cultura, su propia historia, lo van desarrollando a partir de, de esas características, ¿no? Sí, creo que nosotros tenemos que encontrar la forma de hacerlo también, de aprovechar esa nueva tecnología, pero seamos conscientes de que eso está transformando todo. Todo. Los chinos están transformando todas las universidades. Dicen, y si uno lee la forma en que se informa en Occidente, cada uno le informa de manera diferente y le da un significado distinto. Dice, China suprimió 12.000 carreras, sobre todo relacionadas con las humanidades. Y en realidad no es que la suprimió, la fue reacomodando, la fue cambiando, la fue readaptando y fue dando prioridad
ahora nuestra formación siempre tiene que ser humanista y sobre todo en las profesiones técnicas, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís. Yo creo que la primera respuesta es la conciencia política. Eso tiene una consecuencia en la política. La segunda consecuencia es que la política tiene que ser consciente de estos fenómenos Claro. y que las primeras respuestas que se empiezan a dar son formas de regulación. En China directamente es el Estado el que se hace cargo este, de estos fenómenos o de estas nuevas herramientas. En Europa se plantean miles de formas y de niveles de regulación al uso de estas herramientas. Se está haciendo en Brasil también con Lula. Y en Estados Unidos directamente se aboga por la absolutamente liberalización del uso de estas herramientas al punto en que estas grandes empresas tecnológicas plantean ya que ni las universidades sirven, ni la democracia sirve, ¿no? Bueno, hay otra pregunta. Había levantado la mano. Ya tenemos. Buen día. Mariano, Sí, había Mariano, levantado la mano. ¿Cómo están? ¿qué tal? Buen día. Buen día. Sí, era más o menos, la respondió sin querer Luis, pero la digo la pregunta que tenía, que era cómo pensar implicar a los derechos humanos en esta, ¿no?, era de revolución tecnológica. Bueno, si me preguntas, yo lo respondo, pero forma parte de todo esto. Yo creo que cuando decimos de la humanidad de la tecnología, si vamos a subir la tecnología, hagámosla como persona. Claro. Y a partir de ahí los derechos humanos son centrales, o sea, Sí, tienen sí. que estar en la educación, tienen que estar en las instituciones, tienen que estar en los valores que se transmiten, tienen que estar en la memoria histórica que construimos. Eh, a ver, Silvia hizo una intervención. Silvia, ¿vos querés preguntar algo? Estuviste comentando en el chat. ¿Estás, Silvia? Bueno, Bueno, si no está después. Verónica, una colega del Distrito 13, aquí hizo una intervención vía el chat. Muchas gracias por este conversatorio, por hacer escuchar a Luis Brustein. Situó el lugar de los organismos de derechos humanos como actor absolutamente indispensable para defender y sostener y recrear un paradigma de dignidad humana. Es una de las claves que me llevo para seguir pensando el malestar en estos tiempos. Lamento tener que retirarme y espero que quede accesible la grabación. Ya es una colega de APDH. Mario quiere hacer una pregunta. Luis, con lo que recién decías, con ese panorama tan complejo proveniente de China como ejemplo de lo que puede suceder, digamos, en otros países, yo creo que se puede relacionar, no sé cómo, por eso te pregunto, porque más vos lo mencionaste, con la instalación de las dictaduras y la consecuencia que hubo, también en esa consecuencia, como los medios financieros vieron que las dictaduras de última no servían porque faltaba la legalidad, como mencionaste. Con lo cual después se va transformando eso que a veces Cristina decía, que ya no había un partido político, sino un partido político militar, como era antes, sino que era un partido político de derecha que continuaba con los partidos militares. Sí, Podemos relacionar esto de la palabra atravesada por la tecnología, que se va conformando en esto del fascismo cognitivo, o de la guerra cognitiva, como también se llama.
No, yo creo que sí, la relación está en que son formas de control, las dos, ¿no? Formas de control de una minoría elite sobre la sociedad en función de sus intereses, Pero al servicio de... al servicio de sus intereses económicos, como grandes las grandes corporaciones Claro. económicas. O sea, si nosotros vemos lo que hay en este momento en el planeta, Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, todo lo que era el conglomerado industrial se cayó, Detroit, por ejemplo, se sostiene más o menos en la estructura armamentística y están tratando de fusionar la industria armamentística con las nuevas tecnologías este, esta de Silicon Valley y toda esta tecnología de Palantir, de vigilancia y de represión y de control que están usando en las guerras, ¿no? Hay una fusión de esos intereses y si uno mira la bolsa de Nueva York, se caen todos los valores y lo único que se mantiene para arriba, digamos, es lo que se llama el Nasdaq o los valores relacionados con la inteligencia artificial, pero sobre todo con los chips, ¿no? La industria de los chips. Es lo único que ellos están sosteniendo, todo lo demás se les cae, para lo cual es un problema para ellos. No, no es que eso implique que les va para bien, porque uno lo compara eso con el plan quinquenal de China, y China dice, tenemos que apostar a la innovación, a las nuevas tecnologías, pero tenemos que mantener en funcionamiento la industria que nos da fuente de trabajo, que nos da capacidad de calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Que también es un problema para los chinos, porque no pueden parar esa maquinaria. Si la paran, se les empiezan a caer otra vez. Esa maquinaria sacó de la pobreza 800 millones de personas, creó un mercado interno y revitalizó la industria, le dio una potencia fenomenal a la industria manufacturera de China, y con lo cual esa producción se tiene que expandir y no puede parar. Eh, lo cual puede ser beneficioso o negativo. Si tenemos un gobierno que acepta todo lo que viene de afuera, es negativo, incluso los chinos, ¿no? Claro. Pero como los chinos necesitan producir y necesitan vender porque necesitan mantener su fuente de trabajo, también se puede negociar con ellos. En cambio, en este momento Estados Unidos está en un momento de repliegue, de retirada, con lo cual necesita hacerse fuerte en la zona que considera su zona de influencia, que somos nosotros, que es América Latina, y entonces por primera vez nosotros, que yo tengo memoria, empieza a plantear el control del mar argentino, empieza a plantear la instalación de bases en la Argentina. No habla de poner industria ni de poner nada, o sea, y sí habla de la minería y de las materias primas que ellos necesitan para su industria. Ellos sueltan Europa porque les resultaba muy caro, sueltan Japón porque les resultaba muy caro, Japón necesita aliarse con su enemigo histórico que es Corea, porque la retirada de Estados Unidos para la economía de ellos es un golpe muy fuerte. O sea, hay toda una movilidad en el planeta en el cual nosotros estamos justo en el peor lugar de todo. Porque Estados Unidos nos asume como una parte de su zona de influencia. Y su zona de influencia para lo único que le interesa es para sacar materias primas, energía y alimento cuando lo necesita. Bueno, yo lo que creo que es un momento crítico eso, ¿no? Las herramientas para realizarlo, sin que haya una respuesta, es la fragmentación, porque la fragmentación impide que nos concibamos como comunidad, como nación, ¿no? Y en esa fragmentación, bueno, esos planes de repente se empiezan a instalar en el país sin que haya una respuesta
como nación, como comunidad. Vamos leyendo. Bueno, María Vega comenta en el chat, refuerza una idea que ya se planteó, y bueno, escribe, el bien es individual, ahora el que quiere puede. El que no puede es porque no hace mérito suficiente, meritocracia total. Muchas gracias, éxitos en el conversatorio. Bueno, sigue Natalia Fresco. En intercambio con la colega que tomó la palabra, me gustaría intervenir aportando la perspectiva de la época como caída tiempos de declinación del nombre del Padre. Ah, Desde allí lo simbólico se puede pensar malherido, desde allí la repetición en su vertiente compulsiva, de pura descarga que busca hacer alguna marca capaz de inscribirse como huella significante. Bueno, continuando quizás la perspectiva lacaniana, ¿sí? Es cierto que no se trataría de palabra plena o palabra vacía, pero señala que algo allí pulsa por un sentido. Lo introduzco pensando en la delincuencia como acción sin sujeto aparente. Por supuesto que es el caso por caso, pero se puede pensar como referencia al malestar en la época. Mm. Sí, yo sé que todo, o sea, relacionando con el tema de la delincuencia y ahí, cuando se rompen los lazos de comunidad y de solidaridad, hay un quiebre en lo individual también. claro. No es que se preserva lo individual porque se rompe lo social. Cuando se rompe lo social hay un quiebre en lo individual porque estás solo, o sea, Mm. sos solo frente al mundo. Entonces hay una ruptura psíquica o del interior de la persona, ¿no? Yo creo eso, o sea, esa idea del abandono de la idea de lo social, de lo comunitario, implica una ruptura de lo individual también, del interior del individuo. Hay más Y ahí preguntas, está ¿no? Hay Ah, más los intervenciones. temas de la delincuencia. quería decir algo. No, yo que pensaba, viste que yo trabajo con gente que son biólogos, viste, del CONICET y bueno, en exactas, en una cátedra que se llama Filosofía de la Biología, y a mí lo que me preocupa también, que por ahí a veces se invisibiliza, es el tema de los territorios y de los saqueos. ¿Viste? O sea, por ejemplo, Atanor destruyó el agua de San Nicolás, ¿viste? Hay una causa jurídica, a nosotros nos pidieron intervenir, ¿viste? Ahí, porque bueno, nos vamos a quedar sin agua. O sea, estamos hablando de Palantir, ¿viste? De la inteligencia Sí, artificial y todo eso, y en realidad nos vamos a quedar sin planeta, ¿no? O sea, no vamos a tener territorio, no vamos a tener, vienen a saquear, por ejemplo, con el litio para los, ¿viste? Bueno, todo esto, la contaminación, los venenos que hay en las aguas, viste cómo se destruye la soja, lo que hizo con los territorios, y eso no se ve. O sea, viste, porque hay muchas cosas, ¿me entendés? Que por ahí están en como en nichos, pero no se ven, y están, viste, que son muy graves, ¿me entendés? eso te decía cuando lo habíamos hablado antes, muchas de las compañías mineras más grandes son canadienses. Claro. En Canadá no pueden hacer, tienen prohibido hacer lo que vienen a hacer acá. Y bueno, fíjate lo que pasó con China, con los chanchos y todo eso, que querían venir a contaminar Claro. acá, con un montón de, porque no tenían cómo poner allá, y menos mal que se opusieron, ¿viste? Pero por ejemplo, la hidrovía de Santa Fe, que ahora la volvió a tomar la misma empresa que la tenía antes, por donde pasa toda la droga, ¿me entendés? Por ahí, o sea, es terrible, o sea, hay cosas que son gravísimas. ¿Viste? Sí. Y se van como, yo siento que se van, ¿viste? Como que hay mucha información, no sé qué pensás vos como periodista, ¿no? Que hay mucha información, ¿no? Pero también hay mucha basura en la información, ¿viste? No sé si catalogarla o no sé qué, esto que decías vos de los likes. No, bueno, quizás para un influencer tener 10 millones de likes, uy, qué bueno, qué vivo que soy, ¿no? Pero en realidad son cosas que, si vos te las pones a pensar, hay cosas mucho más profundas e importantes que son estructurales, ¿viste? Que tienen que ver con nuestros derechos, ¿viste? A tener, como dice la Constitución, bueno, ¿viste? Un país
sano, ¿viste? Una comunidad sana. Cada vez hay más, hubo 5.000 suicidios en lo que va del año, que es gravísimo. Por el otro lado, bueno, aparte podríamos hablar un montón de cosas, se me iban ocurriendo cuando estaban hablando. El tema del ataque que hay hacia la niñez, viste, a la niñez, bueno, con problemas o cosas, viste, cómo se va atacando, viste, como esto con el teléfono. Muchas escuelas discuten, yo atiendo niños y adolescentes, si el teléfono va a estar en la escuela o no, viste, si los chicos tienen que usar el teléfono, Eso, viste. como le dijo el que estaba con la niñez con discapacidad, le digo, ¿por qué yo le tengo que pagar? Yo tengo que pagar el peaje y su hijo discapacitado no lo tiene que pagar. Porque yo le tengo. Hay bueno, pero eso para mí tiene que ver con la ruptura del vínculo. Sí, del pacto. O sea, Sí, somos sí, seres aislados. sí, sí. El tema de la depresión, los suicidios y la ansiedad son temas graves que que está generando este discurso, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, son importantes las instituciones, me parece a mí, porque rescatan lo colectivo, ¿no? Claro. O dan posibilidad, digamos, que lo colectivo pueda todavía estar en búsqueda del bien común. Digamos, ir redondeando, sí. bueno, quizás aquí leer algunas intervenciones del chat y ya vamos redondeando, ¿sí? En relación a lo que nos trajo Fabián y escuchando a Luis y más escuchando la pregunta de José y además pensando en las nuevas herramientas que apuntan a la regulación de la crueldad, de la mentira, y la tan agresiva comunicación hegemónica, es posible que nos podamos encontrar y promover el modo de unirnos y seguir organizándonos como trabajadores de la salud, de la comunicación, entre otros espacios con distintas disciplinas y con los organismos de derechos humanos para instar a la sanción de ello. Sancionar la producción de falsas noticias, el fascismo comunicacional, apuntar a una unión latinoamericana tomando los dispositivos ya existentes en los que participamos, apuntando además a esta idea que no es antagónica, no es antagonismo del bien individual al bien común como tanto insisten las madres y las abuelas. Bueno, ahí fue la intervención de Dianela Diz, nuestra colega de Bahía Blanca, ¿sí? Luego Fernanda Mesina. ¿Qué cree que sucede cuando aquello que en la sociedad está destinado a informar a través de la palabra termina obturándola y haciendo ruptura simbólica lejos de alguna significación posible, al igual que los medios de la época de la dictadura? Bueno, otra pregunta para Luis. Interesante. Otra intervención de Dianela. Por supuesto, agradecer a Luis y traernos luz y ayudarnos a seguir pensando cómo continuar como los organizadores de este intercambio. Natalia Fresco, aquí hace otra intervención. Asimismo, los recursos y la pérdida de soberanía. Ahora el planeta, una nueva terminal nuclear en Zárate, donde Peter Thiel piensa disponer para la producción de energía que requiere su proyecto tecnológico. Claro. ¿Qué te Ahí, parece? Quizás una última de Silvia, ¿sí? Nuestra colega de San Nicolás. Hace años que en San Nicolás se denuncia la contaminación del agua sin que las autoridades municipales se hagan eco de esto y la sociedad tampoco se ha comprometido con esto. Bueno, y Natalia interviene y esto lo percibo como un progreso. Bueno, Una Pero hay un juicio, opinión. o sea, hay un juicio y se hizo una audiencia, ¿viste? Y se hizo un juicio porque cuando se pidió ahí le estoy contestando a a la Silvia, sí, licenciada, a estamos Silvia de hablando San de San Nicolás. Nicolás. Bueno, se hizo un juicio, hubo una audiencia, bueno, y se hizo porque cuando se pidió el examen ambiental, las personas que participaron del examen tomaron muestras de lugares que no eran correspondientes. Se volvió a pedir otro análisis, que ese sí se tomó, y de hecho ahora hay una resolución
porque había chicos que estaban jugando en una plaza, ¿se acuerda que yo le conté? Que estaban jugando en una plaza, viste, con unos juegos y qué sé yo, en lugares totalmente contaminados. Entonces ahora no sé cómo se llama, bueno, ese lugar exactamente, se prohibió eso, así que se están haciendo cosas con respecto a eso. Tomando lo que decís vos de Peter Thiel y tomando lo que dice Fabián, si la tecnología es el enemigo y esto que decía Luis, ¿no? Sí. De qué forma se maneja. Y los chinos tienen un modelo distinto. Eh, Ahora, en Silicon Valley, que es esa ciudad que está Google, Facebook, hay como ciertos gurúes que son como ideólogos, y entre ellos está Peter Thiel. Peter Thiel plantea que la libertad no es compatible con la democracia. Entonces habla de una libertad absoluta. La libertad absoluta, Sí. claro, la libertad absoluta de él. Pero Nosotros, claro, ¿no? nosotros tenemos un modelo que nos legó Freud, que es el padre de la horda, que gozaba de todas las mujeres y los hermanos en el exilio se unen, lo matan y pactan no agredirse entre ellos y no acceder a las mujeres del grupo. Entonces, son dos modelos, ¿no? Uno, el goce absoluto sin distribución de alguien que está en una posición de poder absoluto y que no da nada. Y el otro es un modelo de pacto entre hermanos. Lo que plantean estos señores que tienen tanto poder, eh, Peter Thiel sigue diciendo cosas, por ejemplo, el capitalismo va a llegar a una inteligencia artificial que se va como a fusionar y va a prescindir de la humanidad. Esto es muy fuerte. ¿Al servicio de quién? Entonces, Claro, iba a quedar solo él. una pequeña humanidad. Tienen ideas muy peligrosas. Otra, Y los 10 tipos que lo acompañan, Claro, él Claudio. dice, con una corporación que va a manejar esa inteligencia Y sí, y artificial ellos nada porque la más. tiene que alimentar, Más bien, tiene que enseñarle al algoritmo, o sea, claro. eh, Y después lo van a matar. Los mismos robots. no, che, Es absorber lo que vos necesitas, ¿viste? Para usar. es un problema interesante lo Sí, que sí. plantea, interesante, peligroso, lo que plantea. no, es que tenemos que plantearlo porque, en definitiva, estos tipos que tienen la teoría de mercado como en el inicio, la han desarrollado al extremo, que el mercado se opone con la intervención de los estados. Ya ni siquiera creen en el mercado. El mismo Peter Claro. Thiel dice que no es la competencia no es lo que genera progreso, sino el monopolio, porque el monopolio permite pensar con más la innovación, con más libertad, que si estuviera compitiendo con otro que busca Es el pensamiento Claro, feudal más claro, Claro, ¿no? tal cual. No, no, tiene que ver. Previo al capitalismo. el tipo ya No tiene dio enemigos. una vuelta de tuerca. Es Sí. directamente la destrucción del otro. Claro. Claro. Bueno, y ellos plantean una isla en donde tengan sus viviendas y sus empresas, No. y el ideal es que no pagar ningún impuesto. Ahora, ¿de qué se trata Ni esto? tener leyes, Ni Claro. tener sus propias leyes. Sí, claro, claro. El Estado regula y el Estado distribuye y garantiza. Por eso los derechos humanos, los Estados suscriben garantizar los derechos. Y estos están, digamos, manejando toda la tecnología con una idea, no sé cómo decirlo, anticomunidad. Sí, pues los canales de solidaridad, la cooperación, todo eso. Sí. Claro. Así que me parece que esto de... Yo creo que personalmente, Sí, creo que hay un proceso de decadencia a nivel occidente, ¿no? Claro. El pensamiento occidental entró en una espiral de decadente y entonces surgen estos tipos
con pensamiento, Único. si no único yo diría, pero además casi Totalitario. burdo, Mm. ¿no? Como expresión de la inteligencia es lo menos inteligente que a uno se le pudiera ocurrir. Y yo creo que yo eso soy pesimista, o sea, Occidente entra en un periodo de oscuridad, Ujú. que va a ser una etapa de la humanidad, donde Occidente, digamos, va a perder el brillo que tuvo en su momento. Me da esa impresión, porque si no, no puedo entender cómo aparecen esos personajes con tanto poder y con tanta influencia, Ujú. y que generen tantas cosas con un pensamiento tan burdo, tan... Sí. Y Zizek dice que la ignorancia está organizada, Sí. ¿viste? Tenemos que ir redondeando porque ya algunos se tienen que ir, así que no sé si hay alguna opinión para terminar. Nada, yo simplemente agradecerle a Luis y agradecerle a toda la organización del distrito, la verdad, nos llevamos muchas preguntas. Sí, por Así que, suerte. Sí, así que sí, la eso verdad, es lo bueno. gracias, Salir gracias. de la guerra cognitiva. ¿Cómo? ¿Cómo ganar la guerra cognitiva Qué buena a pregunta. favor de lo colectivo? Bueno, Bueno, sí, esa es Mm. es una pregunta Para que, laburar. por lo menos en el caso de los comunicadores y Claro. ustedes, los psicólogos, tiene que estar permanente, ¿no? Pero que bueno, todavía no tiene una respuesta. Más que la política. O sea, a lo mejor nos equivocamos con eso, pero yo creo que la política bien entendida sigue siendo una herramienta importante, para resolver estos procesos, ¿no? Y no tenerle miedo a eso. O sea, todo el discurso antipolítico es el discurso también de la fragmentación, de la disolución. Eh, Como comunidad, la herramienta tiene que ser una herramienta política, una respuesta política tiene... Pero bueno, en ese sentido la política tiene también que empezar a pensar en esa respuesta, ¿no? En encontrar esos caminos. bueno, nos llevamos muchas preguntas, temas para seguir debatiendo. Por ahí te podemos invitar para el año que viene de nuevo. No, porque en serio, necesitamos estos espacios para pensar estos problemas que cada vez son más serios y más amenazantes, ¿no? Sí, señor. Sobre todo, a mí decir, ¿cuál va a ser la sociedad que van a tener nuestros hijos, Mm. nuestros nietos? ¿Cuál es la sociedad en un proceso de deshumanización, de las relaciones, ¿no? Comercialización, mercantilización y de servidumbre también. Mm. Eh, a mí la verdad que eso me preocupa. Pero, ahí vuelve el sentido de la dictadura del 76, con eso último que decía. Sí, Bueno, Como pero decía, que sigue estando muy presente y eso nos aplasta y por ahí no nos moviliza sí. en la búsqueda de alguna solución. Pero yo quiero rescatar algo que si bien estamos entrando en una época oscura, la posición de cada uno, ¿no? Ética y la posición ante el problema. Y esto creo que nos mantiene vivos, estar reuniéndonos, pensando los temas, que también nos sirve como contención, porque esta realidad es angustiante para todos. Así que termina siendo terapéutico. Sí, no, obviamente, cualquier actividad social y de comunicación es terapéutica. Claro. Yo como periodista, para mí es una terapia cuando trabajo, en el Ujú. sentido de que me explico yo a mí mismo muchas cosas que es lo que hago cuando hago terapia también. Traigo una frase nomás de tu madre, Laura Bonaparte, que decía que la indiferencia es la forma de agresión más efectiva. Sí, Y el tema promueve la Claro. indiferencia. Es así.
tenemos que recuperar la lucha por esa. Te agradezco mucho el recuerdo de mi madre. Bueno, vamos concluyendo, nos vamos a estar viendo en las próximas actividades. Gracias por la presencia a todos, gracias al colegio y bueno, hay más actividades que vamos a ir desarrollando. Nos vemos, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Chao, chao. chao, chao.